Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. Le queremos agradecer a Alberto Herrera que esté aquí en cabina con usted y con nosotros. Él es director ejecutivo de Amnistía Internacional en México. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Javier, un gusto estar aquí. Es un gusto que estés con nosotros, Alberto. Muchas gracias, el gusto es mío. Un poquito antes de que entráramos a leer, le decía que cómo es esta parte que Alberto se mete en una organización como Amnistía Internacional y además que ahora accede a un cargo que es el cargo fundamental, que es el de director ejecutivo. ¿Cómo caíste tu amnistía? Dices que llevabas 10 años. Sí, más o menos, en distintos cargos en la organización, trabajando en distintas dimensiones, digamos, del movimiento, desde la parte más directiva de gobernanza, ahora hago la parte de directiva operativa, y bueno, a partir de la necesidad de crecimiento que tenía el movimiento en nuestro país, se busca un perfil con otras características, que sí tuviera conocimientos de gestión, pero que tuviera también como una presencia de liderazgo orientado más hacia el sector joven, que pudiera, digamos, como hacer surgir una generación nueva de defensores y defensoras, de activistas dentro del movimiento. Y bueno, pues en una ruta de crecimiento muy interesante. Amnistía pues pasó de tener 128 miembros en el año 2007 a más de 3,000 que tenemos actualmente en el país, grupos de activistas en diferentes ciudades y bueno, potenciando mucho temas nacionales e internacionales en nuestra agenda. Oye, a ver, a lo mejor tengo una pregunta muy obvia, pero a lo mejor parte del público le puede interesar. ¿Qué es Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es un movimiento de activistas, eso es lo primero que hay que decir. Es un movimiento que surge hace casi 50 años ya, a partir del encarcelamiento de dos jóvenes estudiantes en Portugal, en aquella dictadura de las más prolongadas que tuvo la Europa moderna. De Salazar. Así es, y que fueron detenidos por el simple hecho de estar en un bar, levantar un tarro y decir salud por la libertad. En ese momento entraron militares, los metieron a la cárcel, y el fundador de Amnistía Internacional, Peter Benenson, publica un artículo en el diario The Observer que se llamaba Los presos olvidados, The Forgotten Prisoners, y lo que hace es, bueno, mostrar una indignación brutal por el hecho de que una persona pudiera ser detenida por el simple hecho de brindar por la libertad, y hace un llamado a la comunidad de periodistas en diferentes países con una simple petición: envíen cartas al gobierno portugués exigiendo la liberación inmediata e incondicional de quienes en ese momento les llamó presos de conciencia. Y comienza a construir este concepto que se esparce, digamos, por el mundo. Se da cuenta que la acción de activistas enviando cartas es efectiva, y comenzamos entonces a abordar distintos temas hasta llegar al día de hoy, que cubrimos, digamos, el espectro completo de derechos humanos. ¿Cómo llega Amnistía a México? Hace 39 años aproximadamente, un joven, en ese entonces Arturo Sama, fue detenido pues en tiempos de la representación de la represión de los años 60. Fue detenido, el movimiento internacional interviene en el caso, y la madre de Arturo, doña Alicia Sama, que vive todavía, pues muy agradecida por lo que había sido la liberación de su hijo y posteriormente el respaldo que había recibido por parte de la sección canadiense de Amnistía, dice, bueno, en México tiene que existir este movimiento, y se funda lo que en ese momento fue la primera sección de Amnistía Internacional en toda América Latina, que fue la mexicana. ¿Qué casos atiende Amnistía Internacional? Que eso es algo muy importante. Cualquier tipo de casos de alguien que se siente perseguido, o qué es lo que determina, porque entiendo que no es fácil tener un criterio muy fijo, ¿no? No, y es una pregunta muy interesante la que formulas, porque ni por capacidad ni por estrategia podemos abordar todos y cada uno de los casos que llegan a nuestras manos. Yo te diría, lo hacemos en los casos de violaciones más graves de derechos humanos, casos emblemáticos que nos puedan hablar de una situación generalizada, o por lo menos que se replica, digamos, en el contexto inmediato del caso en particular. Entonces, si abordamos casos como, por decir, casos que le puede sonar familiar al auditorio, San Salvador Atenco, no es por hablar solamente de las mujeres que fueron agredidas sexualmente hace ya casi 3 años y que, por cierto, no ha habido la justicia necesaria, sino es por hablar de un contexto de impunidad, de violencia contra las mujeres y de uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Es decir, una serie de características que se replican en el contexto inmediato. Y eso es lo que hace que ustedes entren, por decirlo de alguna manera. Así es, buscamos comportamientos estructurales distintos. Bueno, ahora hay un lugar que se llama Darfur. ¿Qué es Darfur? ¿Es un pueblo? ¿Es una comunidad? ¿Es un país? ¿Qué es Darfur? Es una región que se encuentra en uno de los países más grandes, territorialmente hablando, de África.
un país llamado Sudán, que está en el norte, en el noreste de África. Que comparte frontera con varios países en condiciones de extrema marginalidad, con problemas históricos de conflictos armados, una situación de vulnerabilidad y de fragilidad muy importante en toda la región centro-norte, digamos, de África en esta latitud. Darfur se encuentra exactamente en el occidente de Sudán, comparte frontera con el Chad, insisto, una zona frágil en todos los sentidos y que desde hace varios años, varias décadas en realidad, padece un conflicto armado de enormes dimensiones cuyas consecuencias humanitarias han sido verdaderamente desastrosas, pero especialmente devastadores han sido los últimos 7 años en particular. ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto? ¿10? Digamos, con distintas etapas y distintas caracterizaciones. En los años 80 en particular hay una guerra civil. Recordemos que son países de independencia reciente y que después de procesos de colonización europea, digamos, se han dificultado estos procesos de consolidación como estados-nación, como tal. Son países muy diversos en su propia conformación interna, con diversidad religiosa, con diversidad cultural, con diversidad étnica, lingüística. Y bueno, en realidad no es un fenómeno único el que se ha vivido en Sudán a partir de la dificultad para integrar, digamos, el país. Ha sucedido en algunos otros, pero la situación en particular de Darfur, de esta región en el occidente, es extremadamente grave por las consecuencias humanitarias que ha tenido. Yo diría que es uno de los grandes conflictos que después del genocidio en Ruanda, que dejó huellas y heridas en la humanidad que será muy difícil de borrar y que ojalá no caigan en el olvido, Darfur ha sido uno de los grandes retos que ha tenido la comunidad internacional. El caso de Darfur, bueno, ha sido discutido en los primeros foros a nivel internacional, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales, la Corte Penal Internacional, y Amnistía Internacional hace varios años ha desplegado ya una campaña a nivel mundial para abordar el tema de Darfur. La búsqueda central es seguridad para la población civil que se encuentra atrapada en este conflicto, que al parecer ha caído en el olvido por parte de la comunidad internacional. Y hoy por hoy México ocupa un lugar especial en la discusión sobre Darfur, porque es muy importante no olvidar, México es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese sentido nuestra política exterior tiene mucho que hacer al respecto. ¿Qué va a pasar en Darfur? Digamos, ¿seguirá bajo la misma dinámica? ¿Y qué es lo que ustedes están pensando hacer como parte de la comunidad internacional y una organización evidentemente influyente, Alberto? Lo primero es reconocer quiénes son los actores que deben de tener un papel preponderante en Darfur, si no para la resolución del conflicto como tal, sí para garantizar la seguridad y la justicia de la gente que se encuentra sufriendo esta catástrofe humanitaria, que además, entre paréntesis digo, si podemos ver los efectos devastadores de un terremoto como el de Haití o el de Chile, pues resulta especialmente dramático pensar que hay también crisis humanitarias, pero generada por la mano del ser humano. Eso me parece que es, digamos, algo que nos debería de escandalizar verdaderamente, ¿no? Ahora sí que no parece que no basta con los terremotos y somos las propias sociedades, individuos, quienes generamos también este tipo de crisis. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un órgano fundamental en esto, tiene el encargo por parte de la comunidad internacional de intervenir, tiene una misión de operación de mantenimiento de la paz operando sobre el terreno, pero el problema que ha habido en los últimos años es que es una operación que no ha sido del todo efectiva, que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo estas labores de protección de la seguridad de quienes se encuentran en Darfur.